Hoy día vamos a hablar de la oración, de la importancia de la oración, del conversar con Dios, cómo nos podemos comunicar con Dios. Eso vamos a hablar hoy día. Ese es el curso número 3 de nuestro curso bíblico. Así que les voy a invitar a que puedan, no sé si tienen ahí ya el estudio. Que hemos disfrutado, que hemos escuchado, a lo mejor ustedes algunos han cantado. Vamos a iniciar este estudio bíblico, que vamos a hablar sobre la oración. Y quiero pedirle a Vilma si nos puede guiar en esta primera oración, donde vamos a conversar con Dios y le vamos a pedir que Él nos ayude a entender todo lo que vamos a hablar en este momento. Por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos en esta hora, Padre Celestial, pedirte el Espíritu Santo tan valioso que tú has dejado en esta tierra para nosotros, para que al abrir tu palabra, junto con este hermoso grupo, Señor, tú puedas acompañarnos, dirigirnos, puedas guiarnos y podamos todos entender lo que tú quieras decirnos a través de tu santa palabra. Que este mensaje, Señor, quede en nuestros corazones, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Vilma, por esa hermosa oración que hemos elevado al Señor. Está elevado al Señor en representación de todos nosotros. Bueno, hoy día, hoy día vamos a hablar un tema muy importante. Hoy día vamos a hablar de la oración. ¿Qué tipo de palabras debemos ocupar?
o quizás tiene que haber un orden específico para que Dios me escuche más, quizás si oro de otra manera Dios me escucha menos. Todas esas preguntas vamos a responder hoy día, ¿ya? Así que yo les voy a pedir que si tienen ahí su guía de estudio de la lección número 3 y también su lápiz y su Biblia, porque vamos a iniciar este hermoso estudio. Antes quiero invitarles a ver un videíto que me llamó mucho la atención, que habla de la rapidez con que Dios responde nuestras oraciones. Miren, voy a invitarles a que vean este videíto. En este momento, todas nuestras ejecutivas están ocupadas. Por favor, aguarde. En este momento, todas nuestras ejecutivas están ocupadas. Por favor, aguarde. Señor, esta vez aún no he logrado resolver ese problema. Pero yo te agradezco porque tú me escuchas y me atiendes mucho más rápido que esa empresa. Era cortito, si ustedes se dan cuenta, tiene una hermosa enseñanza. ¿Qué nos enseña este video sobre la oración, estimados amigos y amigas? Lo que entiendo yo, que cuando uno tiene un problema es más fácil acercarse a Dios y pedirle a Él, hablar con Él, más que rezar, es hablar con Él. Y yo siento que Él soluciona más rápido todos nuestros problemas, antes que una persona común y corriente como nosotros. A veces uno siempre va a una parte o están ocupados, o te hacen ir otro día, o te hacen en lista de espera, pero Dios nunca te hace esperar, Él siempre te escucha, siempre nos escucha. Claro. ¿A cuántos no le ha pasado eso que ha llamado a un call center, a un box, y ha estado esperando 5 minutos, 10 minutos que la atiendan, y después cuando recién la atienden dice, pero esto no lo veo yo, le voy a transferir a otra, y ahí uno tiene que seguir esperando Sí. hasta que la solución llega a los 40, 50 minutos. ¿Quién no le ha pasado eso, verdad? Pero obviamente que si yo tengo un problema doméstico en mi casa, no voy a solamente solucionarlo con la oración, pero la lección que nos está enseñando aquí es que cuando yo tengo quizás un problema, falta de paz en mi corazón, o no tengo alegría en ese momento, o se me perdió algo, yo puedo arrodillarme, o incluso ni siquiera arrodillarme, puedo elevar una oración a Dios y Dios me va a responder inmediatamente o me va a escuchar. El solo hecho de creer que Él me va a escuchar ya es algo importante para nosotros, ¿cierto? ¿Puedo acotar algo también? Muy bien. Sí, cómo no. Adelante. Que yo también justamente iba a hablar que muchas veces nos angustiamos, nos desesperamos. Yo sé que aquí en casa no hemos perdido las llaves, por ejemplo, el monedero, justo que queremos salir y no encontramos llaves. Entonces, en esos momentos también, si Dios se preocupa de esas cosas tan pequeñas, yo a veces he hecho una oración y le digo, Señor, muéstreme, lléveme dónde están las llaves, póngalas en mis manos o delante de mi vista, y doy una vuelta y están ahí. A veces hasta he buscado en ese lugar y no la encontré antes, pero cuando oré, el Señor me lo mostró. Entonces, en todas las cosas es muy lindo confiar y depender del Señor, porque Él siempre nos ayuda, como dijo Ian. Sí. Así es, muy bien. Sí. Vamos entonces a abrir la guía que tenemos, la guía de estudios, y hoy día vamos a hablar sobre ¿me puedo comunicar con Dios? Lo que la Biblia dice acerca de la oración, de la comunicación con Dios, ¿ya? ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta de esta lección se dice así: ¿cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9, capítulo 3. Daniel 9,
Daniel 9, versículo 3. Ahí sí. Vamos a ver entonces cómo nos podemos comunicar con Dios. Daniel 9, ahí buscando, el que encuentra primero el texto dice en qué página está. Y volví mi rostro a Dios, Ya, muy bien. el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Muy bien, excelente, Anita. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar con Dios de acuerdo a este texto bíblico? Aquí hay tres opciones: por medio de sacerdotes, rezando, orando. Orando. Y la cuarta es no sé. Orando. Orando, muy bien. Dice ahí que volvió su rostro orando. Orando. Dios. Volvió su rostro en oración y ruego. Orando, ¿ya? Orando a Dios. Vamos entonces a la siguiente. La siguiente pregunta dice así: ¿qué es la oración? ¿Cómo podemos definir lo que es la oración? Primero Samuel está en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, capítulo 1, versículo 9 al 15. ¿Qué es la oración? Y vamos a hablar de una dama que no podía tener hijos. Había hecho muchos intentos de tener hijos, pero no podía tener hijos. Entonces, al santuario, al templo, a orar a Dios y a suplicarle que Él le dé un hijo. Y miren lo que pasa. Vamos a leer entonces. ¿Quién puede ayudarnos a leer este texto? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Hasta el 15? Hasta el 15, sí. Después dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Vilma, por esa lectura de la Biblia. ¿Y qué pidió esta dama? ¿Qué pidió esta mujer llamada Ana? Ella pidió un hijo. Y cuando estaba orando, el sacerdote la vio desde lejos y pensó que estaba ebria, que estaba tomada. Y la reprendió y la retó: deja de beber. Entonces ella le dice algo muy importante. Dice: no, yo no he tomado vino ni sidra, sino que yo he derramado mi alma delante de Dios. Entonces a mí me gusta mucho esta definición que Ana da de lo que es la oración. ¿Qué sería la oración entonces? De acuerdo a lo que dice ella, vamos a ver aquí las opciones. Dice: ¿qué es orar? Hablar con Dios, repetir textos sagrados, repetir frases religiosas, no sé. ¿Cuál sería entonces? Hablar con Dios. Esa sería la alternativa entonces: hablar con Dios, derramar el alma delante de Dios. Esa es la definición más hermosa de lo que es la oración. Hablar a Dios es hablar con Dios como uno habla con un amigo, como uno se expresa como un amigo. ¿Ya?
Muy bien, vamos entonces ahora a ver otra pregunta. La pregunta es, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Esto está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Esto está en el Nuevo Testamento. ¿Quién nos ofreció leer? Ya acá. ¿Sí lo puede leer, por favor? Ya. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la alternativa, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Ningún poder, mucho poder, depende, no sé. Mucho poder. ¿Cuál es la alternativa? Mucho poder. Mucho poder. Esa es la alternativa. Y consulta, ¿ustedes lo han experimentado en su vida, en su experiencia, que la oración, cuando uno ora a Dios, hay mucho poder cuando ustedes oran? ¿Dios se manifiesta cuando uno ora? Sí. Tenemos, don Marcelo, tenemos un ejemplo en la familia. A ver. Tenemos un ejemplo en la familia, lo que nos pasó a nosotros, la familia, está lo que nos pasó, y el poder orando y pidiéndole a Dios, gracias a Dios salieron todos victoriosos de esta enfermedad. Mire, ahí hay un buen ejemplo. Mucho poder, sí, la oración. Claro, hay mucho poder porque uno se comunica con el Dios creador que hizo el cielo, el mar y todas las cosas, la tierra, que en ellos hay. Así que, ¿cómo no va a haber mucho poder cuando nos comunicamos con aquel que lo hizo todo? El instante que todos. Claro, entonces la respuesta sería esa, mucho poder. Bueno, vamos entonces ahora a la cuarta pregunta, que dice, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿En nombre de quién debemos orar? Ahí hay un texto bíblico. ¿En nombre de quién debemos? Juan 14:13. Juan 14 está en el Nuevo Testamento. Al principio del Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? De acuerdo a lo que dice este texto bíblico que acabamos de leer. Del nombre de Jesús, en el nombre de los santos ángeles, es indistinto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, cada vez que ustedes oren, conversen con Jesús, con Dios, ustedes deben orar concluyendo o empezando la oración en el nombre de Jesús, así como un ejemplo ahí, como lo hizo Vilma al principio en la oración que hizo. Bueno, este texto que aparece aquí en pantalla también nos habla, Juan 16:24, de que debemos orar en el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es interesante porque nos habla de que si Dios contesta nuestras oraciones o no. ¿Ya? La pregunta es, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 11. Está un poquitito antes de Juan. Mateo, capítulo 7, Mateo, capítulo 7, del 7 al 11. A ver si es esta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo les pide pan le dará una piedra? ¿O si les pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántos más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan?
Muy bien, excelente, muchas gracias por esa lectura. Jesús está diciendo aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. Y pone el ejemplo de nosotros los padres, que nosotros los padres, nuestros hijos cuando nos piden algo es prácticamente imposible no dárselos, ¿cierto? Entonces nosotros como padres siempre tenemos en el corazón el deseo de darle lo mejor posible, todo a nuestros hijos, todo lo que se pueda. Porque, por ejemplo, si mi hija de 4 años me pide un cuchillo, obviamente que yo no le voy a dar un cuchillo. O si me pide algo que en su mente infantil cree que es un juguete, pero no es un juguete para mí, yo no se lo voy a dar. Entonces, lo mismo en el caso de Dios, porque a lo mejor usted puede sentir que de las 10 peticiones que usted le hace a Dios, 8 le responde y hay 2 que no le responde todavía, porque muchas veces Dios contesta sí, no o espera un poco, como nosotros los padres también respondemos sí, no o espera un poco, pero siempre en nosotros está el deseo de poder contestarle y darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cierto? Así que aquí, ¿qué podemos poner? Contesta a Dios, siempre, depende, siempre, nunca, siempre, no sé, siempre, ¿cierto? Siempre. Siempre Él desea respondernos. La sexta pregunta no aparece acá en el PowerPoint. Dice, ¿de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Acompáñeme entonces a Juan capítulo 3, versículo 16. Y si Vilma me puede ayudar a buscar Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Y alguien puede ahí buscarme Juan 3, 16. Vamos a leer Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nos muestra que el ser humano puede percibir el amor de Dios sabiendo que Dios entregó a su Hijo Jesús para salvarnos y para darnos vida eterna. ¿Qué dice Primera de Juan, Vilma, 4, 9 y 10? Dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien, excelente. ¿En qué forma Dios muestra su amor por nosotros? En que envió a su Hijo. Entonces esa es la respuesta que pueden colocar ahí en sus hojas. ¿Y quién es el Hijo? Jesús, ¿cierto? Envió a Jesús, su Hijo único. Amén. Amén. Así es. Entonces ahí podemos escribir en nuestras hojitas, en nuestras guías, cuando envió a su Hijo Jesús. Él entregó, Él dio lo mejor que tenía, su propio Hijo. Muy bien. Ahora, ahí dice que hay que hacer una actividad práctica, y esa actividad práctica implica orar y plantear los pedidos que uno tenga a Dios, ¿ya? Eso lo vamos a hacer al final de nuestro estudio, ¿ya? Vamos
vamos a ir a la séptima pregunta. La fe. Y eso está en Hebreos. ¿Cómo se describe la fe? Hebreos 11. Hebreos 11 y el versículo 1 y el versículo 6. Hebreos 11, el versículo 1 y el versículo 6. ¿Quién? El que lo tenga primero ahí lo puede decir. 1:6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. Y acá no aparece el versículo 6, pero si alguien puede leer el versículo 6. No. ¿Hay que seguir hasta el 6? No está aquí escrito, está solamente el 6, solo el 6. Ya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Muy bien. Excelente. Entonces, la respuesta, ¿cómo se describe la fe? Está en el primer versículo, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está entonces la definición de la fe. La fe entonces es tener certeza de lo que yo pido en oración va a ser cumplido. A lo mejor no va a ser cumplido como yo quiero, pero sí, a lo mejor como Dios estime que es lo mejor para mi vida. Porque Él es sabio, Él sabe qué es lo mejor para mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podemos colocar ahí en la respuesta? Es la certeza de lo que se espera. Eso es lo que es la fe. ¿Sí? Claro, o también lo expreso de creer en lo que aún no veo, ¿cierto? Que yo pido algo pero aún no lo veo, pero Dios me lo va a dar. Entonces, creer en lo que no veo, aún de parte de Dios. Así es. Es como el niño. Por ejemplo, si mi hija, cuando yo voy a trabajar, salgo de casa y me dice: papá, cómprame algo, y yo le digo: sí, hija, yo te voy a comprar algo, ella se pone contenta porque asume que eso que yo le prometí es un hecho. O sea, ella lo toma por hecho. Entonces, de alguna manera, eso es fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la última pregunta, que es la octava, que dice así: ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Vamos a ver a Romanos. Romanos está antes de Hebreos. Romanos está antes de Hebreos. También por la página 810, por ahí, 20 de ustedes. 800 y algo. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo se desarrolla nuestra fe? Nuestra fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. O sea, usted en este momento, cuando está escuchando la palabra de Dios, está desarrollando su fe. La fe es como un músculo. Mientras más oye la palabra de Dios, mientras más oye lo bueno que Dios ha sido con nosotros, entonces este músculo crece, se fortalece. Y más creo yo en que Dios cumple sus promesas, porque Él es fiel, ¿cierto? Él lo que cumple lo promete. O sea, lo que cumple, al revés, lo que promete lo cumple, ¿cierto? Muy bien. Ya estamos casi en la última parte de nuestro curso, de nuestra guía.
Y nos queda casi lo último. Pero antes de ver lo último, ¿hay alguna pregunta? Bueno, primero, lo último que se escribe ahí, ¿cómo se desarrolla la fe? Se escribe ahí, oyendo la palabra de Dios. Esa es la respuesta que se coloca ahí, oyendo la palabra de Dios. Quiero mencionar algunas cositas importantes. Ya hemos visto que orar es conversar con Dios, hablar con Él. Hemos visto que importante es orar en el nombre de Jesús, al principio o al final de nuestra oración. Hablamos de lo importante, de la convicción que yo tengo que tener de que Dios contesta mis oraciones. ¿Qué podemos hablar un poquito sobre cómo uno debe orar? ¿Será que la oración de una persona que lleva, voy a colocar un ejemplo, 20 años orando o en los caminos de Dios, como uno dice, tiene más poder, más fuerza que la oración que hace una persona que tiene un año o meses en los caminos de Dios? ¿Será que Dios escucha más la oración de palabras bonitas que nuestras palabras sinceras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos comentar? Yo pienso que no es el tiempo, es las palabras sinceras que salen de, ¿cómo se dice?, del corazón, o sea, con fe. Uno le pide, no importa que no tenga tantos años. Siento que Dios no escucha igual. Así es porque Él es como nosotros los padres. Por ejemplo, si mi hija viene y me dice con su voz infantil, papá quiero, voy a colocar un ejemplo, papá quiero comer, yo no le voy a decir, hija, no se dice comer, papá quiero alimentarme. Obvio que no, ¿cierto? Yo como padre voy a entender la petición de mi hija de acuerdo a su edad, de acuerdo a su vocabulario, y no me voy a fijar tanto en su lenguaje, sino que la petición en sí. Entonces, estimados, uno a veces como humano, uno cree que una persona que tiene un título, o que es pastor, o que es sacerdote, o que es líder de iglesia, su oración a lo mejor llega más rapidito al cielo, porque entre comillas ocupa palabras más bonitas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles que la Biblia dice que orar es el acto de abrir, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Entonces, usted cuando abre su corazón y lo dice en sus palabras, Dios lo escucha. Dios escucha su oración. Quiero mencionarles también que la última parte, la parte de atrás de esta guía de estudio, ahí usted va a encontrar un plan de oración muy importante para la semana, donde en ese plan de oración habla ahí que la oración uno debe incluir alabanza, es decir, agradecer a Dios por lo que uno le da, por lo que también debe incluir las peticiones que uno le tenga que hacer, y no olvidarse de mencionar o de pedir todo en el nombre de Dios. También ahí habla de las condiciones para que Dios pueda contestar nuestras oraciones, ¿ya? Y ahí el plan de oración de una semana, está ahí algunos textos sugerentes antes de poder orar. Va a ser muy bonito el poder hacer ese plan de oración, el cual les invitamos a ustedes a poder realizarlo, ¿ya? Bueno, aquí hay unas sugerencias para comunicarnos con Dios. Bueno, la primera sugerencia que aparece ahí es orar 3 veces al día. Las personas, los grandes amigos de Dios, oraban, hay registros en la Biblia que ellos oraban 3 veces al día, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra sugerencia hay? Practicar la oración privada, es decir, la oración cuando usted detiene todas las cosas, cuando se dice, cuando usted cierra su puerta y ora en secreto al Padre Celestial. Luego dice la tercera sugerencia, pedir cosas convenientes. Y cuarto, pedir con fe. Esas son las 4 sugerencias
que nos deja aquí esta lección que hemos estudiado. Orar 3 veces al día, practicar la oración privada, pedir cosas convenientes y pedir con fe. Muy bien. Y finalmente está el compromiso de fe. ¿Quién puede leer el compromiso de fe que esté ahí? Está en la última parte, donde dice compromiso de fe y luego dice después de haber leído. ¿Quién lo puede leer? Yo la leo, don Marcelo. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Dios escuchó y contesta las oraciones. Resuelvo orar con todo, muy bien. con todo y todos los días. Con fe todos los días. Con fe todos los días. Que está Con fe como todos borrosa. los días. Sí, que hay uno así. Sí, están como medio borradas. La impresión. Sí. Sí. Si ustedes me permiten, lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Ya. Disculpe, la impresión estaba borrosa ahí. Dice, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es... ¿Cuál es mi decisión personal? Ahí va a depender de ustedes. Creo que Dios escucha y contesta a las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Entonces, si su deseo es ese, le invitamos entonces a colocar ahí en la guía un sí o un acepto o su nombre o su firma. Si usted desea, si usted cree, si ahora tiene más convicción todavía de que Dios le escucha sus oraciones, entonces puede colocar ahí un sí. Y si quiere y si resuelve empezar a orar todos los días, abrir su corazón a Dios como un amigo, entonces ahí coloque. Muchas veces nos sentimos solos, estamos con personas, pero aún así nos sentimos solos. Podemos empezar esta linda práctica de orar más constantemente. Así Bueno, que yo quiero... invitamos a sí, y invitarles esta Adelante. semana a que puedan tener esa comunión con Dios, que puedan probar el resultado que hay en el corazón de la oración, por medio de la oración. Porque muchas veces nos sentimos, y dijo nuestro amigo Hugo, nos sentimos solos, o nos sentimos cansadas, o desilusionadas, o frustrados. Cuando sintamos algún deseo o alguna soledad en nuestro corazón, les invito para que prueben la oración y hablen con Dios como con un amigo, y van a ver que van a ser restablecidas y si había pena, va a haber alegría. Es algo inexplicable, es maravilloso orar todos los días y tomar la decisión firme. Van a ver un cambio real en sus vidas y se van a sentir más felices, más aliviadas, sin carga, porque todo cuando oramos queda en las manos de Dios. Y ya no estamos nosotros, sino que tenemos un ayudador que nos lleva las cargas, las penitas, todo, que es el Señor. Así que les invito a que prueben la oración, es maravillosa. Ya, señora Vilma. Muy bien, muchas gracias Vilma por ese hermoso Gracias, invitación. Por su palabra. Nada. Debemos orar. La invitación que Dios nos hace es a orar, a abrir nuestro corazón a Él como un amigo, ¿cierto? Bueno, mencionarles que hay una diferencia entre rezar y orar. El rezar implica repetir un rezo o una oración, por ejemplo, el Padre Nuestro. Rezar es repetir algo. En cambio, orar es conversar con Dios. Esa es la diferencia, ¿ya? Si bien es cierto el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es una oración modelo, una oración como ejemplo. Pero muchas veces nosotros, cuando rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos a lo mejor como los loritos, y a lo mejor hasta ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, o si lo que estamos diciendo lo deseamos o no. Por ejemplo,
¿Quién no ha reflexionado cuando uno dice en el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y a lo mejor nosotros estamos peleados con medio mundo y oramos igual de esa manera el Padre Nuestro. Bueno, a veces está ese problema en los rezos, que uno puede decir algo, pero a lo mejor no lo puede sentir o no está de acuerdo. En cambio, orar es abrir el corazón a Dios como un amigo. Esa es la diferencia.